Factorización de polinomios. Antes de comenzar a trabajar el concepto de factorización en los polinomios, retomaremos el concepto de factorización en los números naturales. Por ejemplo, si queremos factorizar el 120, tendremos que descomponerlo hasta llegar a sus factores primos. Luego, al representarlos como multiplicación de estos, podremos decir que quedó factorizado el 120. Este será la factorización del 120, 2 al cubo por 5 por 3. Existe un teorema fundamental de la aritmética que nos dice que la forma completamente factorizada de cualquier número natural es única, con excepción del orden de los factores. Entonces, si un polinomio es el producto de otros polinomios, entonces a cada uno de los polinomios anteriores se los denomina como, por ejemplo, x menos 5 por x más 5 es igual a x cuadrado menos 25. Y para encontrar estos factores se lo conoce como factorización de polinomios. En esta clase trabajaremos con la factorización de polinomios con coeficientes enteros. En general, si todo término de un polinomio contiene un monomio como factor común, entonces, por la ley distributiva, el polinomio puede escribirse como el producto de un factor monomial. Esto es, en este caso, se le puede escribir. Observamos que tenemos a 2x al cuadrado como factor en común y el resto lo escribiremos como el otro factor, siendo este la suma de los factores restantes. Por ejemplo, a por x más ay más az. A es un factor común monomial de cada uno de los términos del trinomio. Así que podremos expresarlo como el producto de a por x más y más z. Veamos un segundo ejemplo. 6x cubo menos 3x cuadrado más 9x. El factor que tendremos en común debe ser parte de cada uno de los términos. Puede ser la parte numérica y la parte literal. En este ejemplo, todos son divisibles por 3 y por una x. Cuando tomamos factores de la parte literal, esta debe ser el que tiene menor exponente, pues no nos puede quedar un exponente negativo. Para realizar su factorización, dividiremos a cada uno de los términos por los factores hallados en común. 3x. 6x al cubo dividido 3x. 2x cuadrado. Menos 3x cuadrado dividido 3x. Menos x. 9x dividido 3x. 3. Ahora formaremos la factorización. 3x por 2x cuadrado menos x más 3. Veamos tres ejemplos un poco más complejos. En el primer ejemplo es casi igual que el explicado anteriormente, con la diferencia que se le agrega una y. Repetimos el mismo procedimiento. Observa que tiene cada término el 3, una x y una y como factor en común. Así que dividiremos a todos ellos por 3xy. 6x cubo y al cuadrado dividido 3xy. 6 dividido 3, 2. X cubo dividido x, x cuadrado, restamos exponentes. Y cuadrado dividido y, menos 3 dividido 3, dividimos los coeficientes y vamos a ir restando los exponentes. Menos 1, x cuadrado dividido x, x, y dividido y, 1. Último término, 9xy dividido 3xy. Dividiremos los coeficientes, 9 dividido 3, 3. Las x me quedarán en 1, las y también, entonces el resultante será 3. En el segundo ejemplo observamos los tres términos y los tres están compuestos de múltiplos de 5. Tienen al menos una r al cuadrado, una s al cuadrado y una t al cubo. Tomamos los factores de menor exponente. Vamos a dividir los tres términos. Primero los coeficientes y iremos restando los exponentes. 3 menos 2, 5, 2 menos 2, 4 menos 3. Por lo tanto, el primer término nos quedará menos 2r por 1 por t. Y lo simplificaremos haciendo menos 2 por 1 y nos quedará menos 2rt. Segundo término. Dividimos los coeficientes. Menos 20 dividido 5, menos 4. Restaremos los exponentes solamente con las letras que son semejantes. Las R con las R, las S con las S y las T con las T.
quedándonos menos 4 por 1 por 1 por r, o sea, menos 4r. Seguimos con el tercer término. 5 dividido 5, restamos exponentes, 1 es el cuadrado por t. Unimos todos esos términos para lograr la factorización. 5r al cuadrado, s al cuadrado, t al cubo, por menos 2rt, menos 4r, más s al cuadrado. Fíjense que estamos trabajando con distinta cantidad de letras, pero eso nos tiene que perjudicar. Si sabemos las propiedades, no tendremos ningún problema. Segundo caso. Algunas veces, aunque los términos de un polinomio no tengan un factor común monomial, es posible agrupar términos de tal manera que cada grupo tenga un factor común. Por ejemplo, 3x² más 7x menos 6xy menos 14y. Observa bien y divide en dos grupos que tengan factores en común. Los dos primeros tienen en común la x y los dos últimos la y. También podríamos decir que tienen el menos 2 como divisor en común. Hagamos la división. 3x² dividido x, 3x. 7x dividido x, 7. Nuestro primer grupo nos quedará formado por los factores x por 3x más 7. Vamos con el segundo grupo. Este resultado lo sumaremos al anterior una vez que finalicemos. Menos 6xy menos 14y, dividido menos 2y. Dividimos coeficientes, menos 6 dividido 2, 3, xy dividido y, x, menos 14 dividido menos 2, 7, y dividido y1. Unimos a ambos. Aquí obtendremos que tienen en común el 3x más 7. Ya tienen un factor en común, cada uno de estos términos. Volvemos a dividir ambos términos por este, quedándonos 3x más 7 por x menos 2y. Y listo. Haremos dos ejemplos más. 5xz menos 5yz por un lado y menos x más y. El primer grupo tienen en común el 5 y la z. Por 5z, 5xz dividido 5z nos da x. Menos 5yz dividido 5z, menos 1y. 5z, quedándonos el primer grupo factorizado de la siguiente forma. 5z por x menos y. Vamos al segundo grupo, menos x más y. Cuando realizamos esta factorización buscaremos un factor en común. Más allá que lo hacemos en grupo, debemos encontrar que el factor hallado sea igual en ambos grupos. Así que menos x más y tenemos que factorizarlo para que quede x menos y. Así que si extraemos como factor común el menos 1, podremos hallar la expresión deseada. Dividimos menos x dividido menos 1, nos queda x positiva. Y x dividido menos 1, menos y. Ya logramos lo que buscamos. Nuestro grupo queda formado. Menos 1, x menos y. Juntamos a ambos. 5z, x menos y, menos 1, x menos y, y el factor común en ambos términos será x menos y. Dividimos ambos términos y nos queda x menos y por 5z menos 1. Para seguir agilizando tu lógica matemática, dale like al video. No te olvides de suscribirte y seguirme en las redes sociales para anticiparte a los siguientes problemas. Hasta la próxima clase y seguí aprendiendo matemática con Mica.